recibid la palabra de Dios con mansedumbre, pero dice la palabra implantada en vuestros corazones. Déjeme, antes de que oremos, déjeme explicarle eso brevemente. Solo voy a ver si logro poner aquí vamos a ver, supuestamente ahí está caminando ya. Recibid la palabra de Dios implantada en vuestros corazones. ¿Cómo la podemos recibir si ya está implantada? La única forma como yo lo puedo entender es con el ejemplo de alguien que le hacen un trasplante, un riñón, por ejemplo. El riñón se lo trasplantan de una persona a otra y ya está implantado el riñón, pero lo puede rechazar. El cuerpo puede rechazar ese, entonces le tienen que dar algunos medicamentos especiales para que no lo rechace. Entonces la palabra de Dios ha sido implantada en nuestro corazón, pero podría ser que nosotros la rechazáramos. Entonces ahí el medicamento especial para no rechazar la palabra de Dios es la humildad, porque ahí dice: recibid o con mansedumbre la palabra de Dios implantada en vuestros corazones. Y la única forma es que nos ayude el Espíritu Santo. Créame, no hay otra forma más que el Espíritu Santo nos auxilie. Padre, en el nombre de Jesús, auxílianos hoy, que nos acercamos para inquirir en tu santo templo. Auxílianos para conocer tus pensamientos y que se conviertan en nuestros pensamientos y transformen nuestro caminar. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo lo rogamos y lo creemos, Señor, por la fe y la gracia que tú derramas sobre nuestra vida. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle ese aplauso al Rey bendito. Bueno, yo quiero hablarle de una temática, yo le puse las primicias de Dios. Las primicias de Dios. Antes de hablar de las primicias de Dios y del texto conducente por el cual nos vamos a ir metiendo, déjeme contarle que en el sistema económico israelita, ellos fundamentaban todo su presupuesto, ya sea individual, familiar o nacional, en tres grandes cosas: primicias, cosecha y rebusco. En eso basaban toda su economía. En eso deberíamos de basar nosotros nuestra economía también: primicias, cosecha y rebusco. Había una orden entonces de parte de Dios que como ellos eran una sociedad eminentemente agrícola, ellos no eran industriales, desde luego, ellos eran agrícolas. Entonces incluso sus fiestas eran fiestas agrícolas, ¿verdad? La Pascua, todas las demás eran fiestas agrícolas. La fiesta de los frutos, la de Pentecostés, todos eran agrícolas. Entonces lo que ellos hacían es que cuando venía la cosecha, cuando ya habían sembrado y se acercaba el tiempo de la cosecha, y ya empezaban a madurar los primeros frutos, ellos cortaban los primeros frutos, los que primero brotaban, que eran llamadas primicias, los cortaban y eso ellos lo llevaban a la casa del Señor. Ellos lo llevaban al templo, si estaban en el templo de Silo, si estaban en donde estuvieran, en el templo de Salomón, ellos llevaban esas primicias a la casa del Señor y se esperaban. Luego venía el tiempo ya de la cosecha, donde era mucha fiesta, ellos se regocijaban, agarraban toda la cosecha y la llevaban a su propia casa. Y ahí se regocijaban con su familia. Y dejaban en pie algunas cosas que no habían podido cultivar. Es decir, como era tan tremendo el proceso y grande, entonces ellos estaban cortando y cortando y habían cosas que no podían cortar o habían cosas que se les caían. Y ellos tenían por ley que dejarlas, no podían regresar. Si habían pasado, no podían regresar, ni podían regresar a recoger. Tenían que seguir en la cosecha. Y lo último que dejaban
se llamaba rebusco. Ese rebusco, había una ley que decía que era para que los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros pudieran ir detrás de los que cosechaban, y lo que sobraba, ellos lo agarraban, se agachaban, lo guardaban, y entonces siempre había para la casa del Señor, siempre había para la casa propia, y siempre había para los pobres. Esa era la base en la cual se constituía la economía israelita. Es una sombra para este tiempo, así, no es de eso lo que le voy a hablar, pero es una sombra para este tiempo. Las primicias constituye lo primero que debería de pensar el cristiano, y es lo que lleva a la casa del Señor, que debería de ser los diezmos y las ofrendas. No ese es el tema, pero de todas maneras se lo voy a mencionar, ¿verdad? No se trata de dar el diezmo después de que uno ya pagó todas sus utilities o biles, o no sé cómo le dicen ustedes. No se trata de que primero pago la luz, el teléfono, el colegio, la gasolina, todo lo demás, y lo que me sobra, aquí está mi diezmo. No, es al revés, porque por eso se llama primicia. Primero uno, y es por fe, es por pura fe. Y por eso es que cuando conquistaron Canaán, no les pidieron la última ciudad que conquistaron, sino que les pidieron la primera, Jericó. De Jericó no vas a agarrar nada, eso me toca a mí, decía el Señor. Y si lo haces en fe, todas las demás ciudades las vas a poder conquistar. Entonces, la primicia es para la casa del Señor. La cosecha sería su sueldo. Ese lo tiene que disfrutar con su esposa, con sus hijos, y también tiene un orden. Pero el tema no es el presupuesto, estoy así rapidísimo, pero también tiene un orden. Y por último están los pobres. En la cultura hebrea se ahorraba el 1.66% de los ingresos para los pobres. Hay mucha gente que al ignorar esto dice: yo para qué voy a llevar los diezmos a la iglesia, mejor voy a dar mis diezmos para los pobres. Y esa no es la forma, porque para los pobres es el rebusco. Y entonces, bueno, repito, ese no es el tema, pero como tengo que hablar de las primicias, entonces viene Dios y dice: ok, yo también tengo primicias dentro de todos ustedes. Voy a llevarme a unos primero que a otros, y esos van a ser mis primicias. Voy a llevarme a otros en el segundo turno, y esos van a ser la cosecha. Y voy a dejar a otros que también son salvos para la faceta final, a la cual yo le voy a llamar rebusco. Es el mismo sistema que deberíamos de introducirnos un poquitito más en ello, pero tal vez en una plática con cafecito y champurradas, ¿verdad? Pero quiero llegar más al punto para decirle lo siguiente: en la aproximación de la venida del Señor, realmente va a haber un grupo de personas que van a ser llevadas para Dios y para su trono, y va a haber otro grupo muy fuerte que se van a quedar en la tierra o los van a regresar a la tierra, y va a haber otro grupo más fuerte que se va a quedar como rebusco. Y yo espero que cada uno de nosotros anhele ser primicias para Dios y para el Cordero. Denle un aplauso al Rey. Ahora, tengo que decirle tanto de esto, hermano. Yo tengo no sé si la dicha o el problema de que yo predico generalmente en secuencias. Y entonces, allá en la iglesia, predico el primer servicio y le hago el seguimiento en la segunda prédica, y así sucesivamente. Entonces estoy seguro que los hermanos que oyeron desde el primero hasta el último más o menos entendieron, igual que yo, que más o menos entendí lo que prediqué, ¿va? Pero aquí digamos que no vengo, que no me toca así, tengo que ser puro sniper.
Tengo que ser puro francotirador y pedirle a Dios que me dé pulso para pegarle a usted entre ceja y ceja. Entonces, las primicias de Dios, ¿cómo son? ¿A qué se refieren? Ya como personas. Dice la Biblia, esta es la segunda parte de un verso que vamos a ver más adelante completo. Pero acá lo voy a poner solo la segunda parte para el final. Apocalipsis 14:14. Estos han sido rescatados entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, ¿quiénes son los que se van a ir primero y se van a ir a la casa del Señor? Estos. ¿Quiénes son estos? Los de Apocalipsis 14:1 en adelante al 5. Los de Apocalipsis 14 son los que se van a ir. El problema que tenemos es que este grupo es conocido como los 144,000. Y en el capítulo 7 del mismo libro de Apocalipsis también hay otros 144,000. Y alrededor de esto, de estos 144,000, se dicen muchas cosas. Hay unos, digamos, los testigos de Jehová que dicen que solo 144,000 se van a salvar. Pobrecitos, porque andan en la calle tocando puertas y solo 144,000 se les van a salvar. ¿Para qué tanto esfuerzo si así es la cosa? Hay otros que dicen que los 144,000 son judíos, tanto los del capítulo 7 como los del 14. Yo espero que estemos en autos en lo que le estoy hablando. Pero yo creo que los del capítulo 7 son 144,000 judíos y los del capítulo 14 son otro tipo de personas que pueden estar prefigurando ser prototipo de nosotros. Espero que de nosotros. Entonces, acerquémosles el zoom a estos caballeros y busquemos quiénes son. ¿Usted se quiere ir de primero o no? Porque si quiere lo dejamos de rebusco, pero no se lo aconsejo. O de cosecha, tampoco se lo aconsejo, porque entonces va a tener que saludar al anticristo y votar por él en algún momento. Y no queremos nada con ese señor, ¿verdad? Absolutamente nada. Miremos lo que dice desde el primer versículo. Miré, y he aquí que el Cordero estaba de pie, aleluya, sobre el monte Sión. El Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Entonces aquí tenemos primero que analizar, otra vez vuelvo a la carga, como estos son primicia, como estos son los que se van en primer turno, tendríamos que ver qué dice la Biblia de ellos y si nosotros coincidimos con ellos. Fíjese que vaya en la iglesia, tengo mi grupo de hermanos que me ayudan a buscar versículos. Pero aquí no sé si usted me ayuda, porque lo miro muy mish. Pero le voy a buscar un versículo para ir entendiendo un poquitito más esta cuestión. A ver, vamos a ver. Busco un verso que dice: rogad para ser dignos de escapar de las cosas que vendrán. Está, me parece que en el libro de Lucas. Y si alguien me ayuda a encontrar, ¿cuál? Ese mero. Lucas 21:36. Lo vamos a buscar acá. Ya ve que aquí también tengo quien me ayude. Vamos a ver. Este es: mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerzas de escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sí lo leyó, ¿verdad? Está ahí, es el 36. Ahora, cuando hacemos el contexto, porque esto lo tenemos que contextualizar, para entender la Biblia se tiene que contextualizar. Para entender la Biblia tenemos que leer qué dice este verso, qué dice este otro verso. La Biblia se suma, no se resta ni se opone a sí misma. Entonces, el verso que les acabo de leer acá dice: miré
Y aquí el cordero estaba de pie. Estaba de pie. ¿Cómo estaba? Y dice, y con él, ya después de lo del monte de Sión, y con él 144,000. Entonces les pregunto, ¿cómo estaban los 144,000? Sentados, parados, hincados, postrados. ¿Cómo estaban? Pues de pies, y ahí lo dice. Ahí dice que él estaba de pie y con él 144,000. Así que él está de pie y los demás están de pie. Ahora el versículo que acabamos de leer hace un momento y que se lo voy a volver a poner acá, mire cómo dice en la última parte, para que podáis estar, ¿cómo? En pie. Delante del Hijo del Hombre. El Cordero es el Hijo del Hombre. Él está de pie. Los 144,000 están de pie con él. Ahora aquí hay un consejo divino dado por el Señor Jesucristo, en donde nos está diciendo, ustedes tienen que estar de pie. Ustedes tienen que estar de pie. Él va a estar de pie y ustedes tienen que estar de pie. Pero ustedes jamás van a poder estar de pie si no hacen lo que aquí dice. Entonces lo que dice es, velad en todo tiempo. Uy, hermano, esto es impresionante. Para mí por lo menos, ¿verdad? Velad en todo tiempo, orando para que tengáis mucho dinero para comprar el último vehículo. Así es la cosa, ¿no? Orando para que tengáis fuerzas de escapar. Uy, aquí tengo que parar. En la actualidad hay una corriente teológica que dice que nosotros los que creemos en el arrebatamiento somos los escapistas. Yo tengo un amigo que es apóstol, yo sí creo que es apóstol, pero que no se dejó equipar. Por todo lo que le rodea, creo que sí es apóstol. Y este hombre me dijo un día que estábamos conversando, mira Sergio, ¿ustedes por qué predican eso del arrebatamiento? ¿Sabes qué? A mí me parece como que el arrebatamiento no debería ni de predicarse, porque eso es evitar la pelea del siglo. Como quien dice, McGregor ¿contra quién? Yo soy evangélico, hermano, no sé nada de eso. La pelea del siglo, dice él, que va a ser el anticristo contra la novia. Y me dijo, yo quiero estar ahí, me dijo. Bueno, le dije yo, no me lo saludás, le dije, pero yo, que te vaya bien. Pero yo no creo así. Es que ustedes, me dijo, son escapistas y no tienen razón. ¿Y este verso? ¿Acaso no dice ahí que lo que debemos de orar es para escapar, pues? Hay cosas de las que nosotros debemos escapar en la vida, mis estimados hermanos. Y hay cosas que tenemos que enfrentar. Los problemas hay que enfrentarlos. Pero hay cosas de las que nosotros nos tenemos que escapar. Dice la Biblia, huye de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa es fuera del cuerpo, pero el que fornica, fornica contra su propio cuerpo. Así que huyan, escapen de la fornicación. Ahí no se trata, no, yo soy muy machito, que se venga la fornicación. No, que se vaya por allá. No, que yo puedo aguantar, yo soy de los mejores cristianos. No, ahí dice que escape. También dice que huya de la idolatría. Y también dice que se escape de ese tiempo que vendrá. Y excuso decirle que ese tiempo está demasiado cercano. Y la gente está adormecida, no usted, pero la mayoría de la gente, hermano, está metida en un tugurio y con problemas y no
avanza al pleno conocimiento del tiempo extraordinario que nos tocó vivir, porque a nosotros nos tocó vivir una época que cualquier profeta hubiera querido vivir, porque profetizaron de esto. Yo cuando miro todo lo que pasa en la tierra digo, Padre Santo, ¿no será que? Mire, le quiero confesar algo. En algunos momentos he pensado, ¿no será que ya estamos en la gran tribulación? Pero en eso me pellizco y digo, no, porque yo todavía estoy aquí, digo yo. Pero con todo lo que se da, yo estoy impresionado. Fíjense que hace años, tal vez unos 15 años o un poco más, yo empecé a predicar una serie en Apocalipsis en donde yo hablaba acerca de la bestia que fue herida de muerte en la cabeza, pero que resucita. Sí lo he leído, ¿ah? Que la bestia la hirieron de muerte, le pegaron en la cabeza, pero que resucitó y toda la tierra fue en pos de la bestia diciendo quién como la bestia. Bueno, si no lo ha leído, léase Apocalipsis, mira que está bien bonito. Entonces yo le decía a los hermanos, la gente cree que cuando se habla de eso se está hablando solamente de un personaje, es decir, de una persona, que la conocemos con el epíteto del anticristo. Pero no está hablando solo de eso, está hablando de sistemas, no solo de persona, sino de sistemas. A ver, mire pues, hay cosas que fueron muertas prácticamente y resucitaron. Una fue esto, con permiso. No mire los mensajes del hermano. Esto. En este teléfono, lo voy a poner así para que no esté curioseando aquí al hermano. En este teléfono hay más, fíjese lo que le estoy diciendo, no es una suposición, es una aseveración, es una afirmación. En este teléfono hay más tecnología que había en la nave que llegó a la luna. Solo en este teléfono hay más tecnología que la que había en la nave que llegó a la luna. Imagínense cómo estamos de poderosos. Ahora, cuando usted se pone a pensar en eso, se da cuenta que en el año 2000 venía un problema que se llamaba, incluso yo prediqué eso en el año 2000, en 1999, me eché varias conferencias, hermano. Yo no dije que el Señor venía en el 2000, no lo dije, ni que se terminaba el mundo en el 2000, aunque sí quería que se terminara, hermano, pero había un problema que ustedes tal vez se recordarán algunos y otros pues quizá no, que era el famoso Y2K. ¿No? ¿Alguien se recuerda del Y2K? Levante la mano por favor los que se recuerdan del Y2K. Poquitos, hermano. El problema ahí era que iba a tronar todas las computadoras. ¿Por qué razón? Porque los programadores habían puesto 1900 y después solo me parece que habían puesto era a repetir el 1900 y cuando llegaran al año 2000 iba a haber como que se sobara un tornillo y al año 2000 se iba a poner otra vez 1900. Eso era terrible. En los bancos, por ejemplo, si alguien llevaba un préstamo que lo había sacado hacía, no sé, pocos años, y ahora al sobarse ese tornillo iba a tener 100 años de penalidad. Entonces todos los bancos y todos los sistemas, hermanos, si usted quiere lo averigua después, pero hubo fallas en centrales eléctricas movidas por energía nuclear, en Japón, aquí, en los países del primer mundo. Entonces creíamos que ahí se iba a terminar todo y se hirió de muerte al sistema de computación y de repente resucita y mire cómo resucitó. Ahora usted se acerca con ese teléfono
en muchos lugares y solo lo pasa así. Y hasta le apacha el ojo la máquina. Bienvenido, papucho, le dice, ¿verdad? Y lo reconocieron. Ahora hay un nuevo método que es el QR, que nosotros podemos conectarnos de una manera buenísima en muchos lugares y todos estábamos bien contentos hasta que recientemente con el nuevo presidente de México, AMLO, presentó su plan de gobierno. Y hermano, y entonces se destapó la olla de que esa cosa QR la están poniendo en todo el mundo para quitar el dinero en efectivo y las tarjetas de crédito. Y eso lo van a manejar solo los bancos y los gobiernos, de tal manera que si uno de ellos dice, me estoy deteniendo mucho en esto, pero rápido, si uno de ellos dice, este ya no compra, si no tiene un número QR o no vende, se cumple Apocalipsis capítulo 13, verso 17. Que la bestia va a poner una marca y que sin esa marca y ese número no van a poder comprar ni vender. Imagínense que usted llega con dólares, voy a pagar tanto. Bueno, y ya en algunos lugares se da eso. La India y la China van avanzados en esa tecnología, lo están trasladando a México. Y aquí pues se maneja toda esa cuestión. Lo único que no han dicho que van a quitar el dinero en efectivo. Y ellos proponen que esta puede ser una gran solución para evitar el lavado de dinero, el narcotráfico, las extorsiones y un montón de cosas. Así van a vender la idea. Entonces cuando yo miro esto digo control total. Eso por ponerle solo un ejemplo. Otra resurrección es la resurrección del comunismo. El comunismo ha resucitado de tal manera que ustedes que están en la cuna del capitalismo tienen un partido político permeado por los comunistas y que Dios nos ha guardado a ustedes y a nosotros, porque si aquí le da catarro a Estados Unidos, a toda Latinoamérica le da neumonía. Entonces, cuando yo veo esto, digo, Padre Santo, velad. Velad quiere decir, estad atentos, no se duerman. Pues no estoy hablando de dormir físicamente, hermano, no se preocupe, si se quiere dormir ahorita, almohada le consigo. Pero aquí dice, velad, estad atentos, despiertos de todas las cosas que están sucediendo. Terremotos, maremotos, volcanes en erupción, los amotinamientos en todos lados. Hermano, es impresionante, ya el Señor viene. Noticias inquietantes. Sí, imagínese usted, no, y bueno, como yo todo lo que veo, a mí, si algún adjetivo me pondrían a mí mis enemigos, me dirían conspiracionista, porque yo todo miro una conspiración. ¿Cómo es eso? Imagínese usted y pensemos un poco más allá de las noticias. ¿Cómo es eso que en Sri Lanka, si sabe dónde queda Sri Lanka, ¿va? ¿Cuántos saben dónde queda Sri Lanka? ¿Cuántos no saben dónde queda Sri Lanka? ¿Y todos los demás? No, yo no me metí al examen, hermano. Va, está bueno pues. Sri Lanka es una isla grande que queda abajo de la India. Y acaba de haber atentados para el llamado Domingo de Resurrección por los católicos y evangélicos babilonizados. Y otros le dicen Eastern. ¿Cómo le dicen a ese domingo? Eastern le dicen. Easter Sunday. Que no tiene nada de cristiano, pero bueno, si eso los hace felices, allá ellos, ¿verdad? Y que con los huevitos, eso y tal cuestión. Costumbre bien pagana, por cierto. Bueno, ese domingo mataron a más de 200 cristianos. Hermano,
Ayer o antier hubo un tiroteo en una sinagoga. Hace un mes se metió un loco me parece que en Sudáfrica o en Australia, ni me acuerdo dónde, y los agarró como que fuera juego de esos de videojuegos en una mezquita musulmana. Hace poco incendiaron Notre Dame. Usted no va a creer que esa cosa fue accidental, porque han encontrado restos de gente que estaba trabajando en la restauración, que tenían un montón de cigarrillos. Eso tuvo que haber sido intencional. El mismo día que se quemó en Notre Dame, el mismo día está agarrando fuego la mezquita Al-Aqsa en la explanada del templo allá en Jerusalén. Entonces la agarraron contra la religión. ¿Y eso qué, hermano Sergio? Para mí que es el espíritu del anticristo. Pero si a los que golpeó fue a otras religiones. No, pero es que la Biblia dice que el anticristo se va a levantar contra todo lo que se llame Dios, aunque no sea verdadero, porque el propósito de él es exaltar. Bueno, y ahí le tendría una gran lista de cosas, pero yo tengo que seguir con las primicias. ¿Será que la iglesia de Cristo está velando por eso? ¿Será que la iglesia de Cristo cuando mira esas noticias dice, wow, ¿qué significará esto? Mejor miro el capítulo de la Rosa Milagrosa? Pero los 144,000 van a estar en pie junto con el Cordero. Y la oración acá es que podáis estar en pie. Pero para poder estar en pie, tienes que velar. Orando en todo tiempo. No, ese es otro tema. En todo tiempo. En todo tiempo. Hágame favor, diga conmigo en todo tiempo. Ahora le pregunto yo, ¿y cuántos tiempos hay? Pues, para que sea en todo tiempo. Según Eclesiastés capítulo 3, hay 28 tiempos. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. ¿A cuánto les gusta el tiempo de llorar? Bueno, y el de reír, ese sí, ¿eh? Hay tiempo de plantar y hay tiempo de arrancar. Hay tiempo de amar y tiempo de odiar. Hay tiempo de guerra, tiempo de paz. Hay tiempo, híjole hermano, hay tiempo de coser y hay tiempo de romper. Hay 28 tiempos. 28 tiempos. Ahora, en esos tiempos que le estoy diciendo, dice que no importa cuál sea el tiempo, debemos estar preparados, velando. A ver, déjeme explicarle. ¿Le está yendo bien a usted en la vida? Qué bueno. Lo felicito y le ruego a Dios que ese su tiempo se le alargue, porque el otro tiempo es necesario, pero es duro. Si le está yendo bien, es tiempo de reír. No se le olvide de velar mientras está riendo. Si el tiempo es de llorar, no se le olvide de velar mientras está llorando. Si el tiempo es de no importa cuál sea el tiempo, no importa, esté pendiente. Cristo viene pronto. Él dijo que iba a regresar. Él dijo que iba a regresar. Él dijo que iba a regresar. Dios no es hombre para mentir. Él va a regresar. Él va a regresar. Bueno, entonces así lo voy a pasar rápido este versículo. No hay modo que pase de aquí, hombre. Padre, ayúdame por favor. Ya me quedan solo 15 minutos para finalizar. Dios mío, espéreme un rato. Pronto termino. Es que Jesús dijo hace 2000 años, pronto regreso. Entonces yo le digo, pronto termino. Orando para que tengáis fuerzas. Fíjese que aquí hay unas versiones que ponen orando para ser tomados por dignos. Pero pongamos para que tengáis fuerzas. Para escapar. Yo quiero escapar, hermano. De verdad, yo quiero escapar. A mí me da a veces me da coraje
A veces me da, no sé, como dicen los colombianos, qué pereza, dicen, ¿verdad? Me da pereza, no sé, me da ver cómo está el mundo. Por ejemplo, cómo avanza ahora el movimiento LGTBI. Y se mira tan normal ahora que ya dentro de poco, hermano, creo que va a ser obligatorio. Pues sí. Y a los libros de texto, hermano, se le están enseñando, en muchos países se le está enseñando a los niños que pueden tener un tercer sexo y que ellos pueden escoger su sexo. O sea, ya esto ya es demasiado. Yo me quiero ir. Y no es porque sea San Sergio. Simple y sencillamente no coincido con eso. Digo, ¿cómo es posible que esto, que es ilógico, lo vuelvan normal? Se lo voy a poner de esta forma. Mire pues, ¿qué pensaría usted de mí si vengo así? No se puede traslapar mucho mi saco, pero póngale que es traslapado. Y traigo un mi gorro así, como que fuera barco, y meto la mano aquí y le digo, soy Napoleón. ¿Usted qué diría? ¿Ah? Está loco el apóstol, pobrecito. Ahora, ¿por qué dirías que estoy loco? ¿Ah? Porque estoy afirmando que soy alguien que no es. Entonces es loco y al manicomio. Pero aparece un hombre vestido de mujer y dice, soy mujer, y todos le aplauden en vez de decir que está loco. Pero al pobre Napoleón sí lo metieron al manicomio. No, al apóstol no, pero entonces así está la sociedad actual. Así está. Pero sigamos acá. Ahora resulta que hay un señor, primero dijo que era una niña de 5 años y la adoptaron. Y era un viejo gordo, mi compañero, ya de más de 50 años, y lo adoptó una familia canadiense, porque él decía que era una niña de 5 años. No, hermano, perdone, pero yo no sé si usted está contento con eso, pero ni para reírse, está bueno eso. Bueno, sigamos acá en vez de estar alegando. Y que podáis estar de pie. ¿Cuántos quieren estar de pie delante del Hijo de Dios? Denle un aplauso a Él. Ok. Tengo cierto pesar porque van avanzando los minutos y me he quedado en el verso 1 del capítulo 14 de los 144,000, pero espérenme un ratito. Miré y aquí el Cordero estaba de pie. Ya dilucidamos quiénes son los que están de pie, los que están velando y todos los que están orando y que van a escapar. Esos son. Sobre el monte Sión. Aquí tenemos que averiguar qué es Sión. Y cuando vemos la Biblia, le preguntamos a la Biblia, ¿qué es Sión? Miramos, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles en asamblea festiva, dicen algunas versiones en el siguiente verso. La cuestión es que aquí se hace una comparación entre el monte Sinaí y el monte Sión. Y nos dice el Señor a nosotros que nosotros en la iglesia, mejor se lo voy a leer todo el contexto. Rapidito, no tenga pena. Además nadie se puede intoxicar por leer la Biblia. Hebreos capítulo 12, vamos a ver. Mire pues, desde el 18. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar. O sea, este reino no es así. No se puede tocar. Ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. Ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que lo oyeron rogaban que no se les hablara más. Al contrario, usted quiere que le hablen más, pero ellos no. Porque no podían soportar el mandato, y si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada.
Están hablando del monte Sión. Perdón, del monte Sinaí. Había un himno que nosotros cantábamos hace como 10,000 años, que decía: la gloria del Señor descendió en el monte Sinaí. ¿Quiénes lo cantaron? Ni uno. Padre bendito, me está haciendo sentir viejo usted. La gloria del Señor descendió sobre el monte Sinaí. Que descienda hoy esa gloria sobre mí. Está bonito el himno, pero aquí dice que el monte Sinaí no es al que nos hemos acercado. El monte Sinaí es una religión. El monte Sinaí es el judaísmo. El monte Sinaí es un legalismo. El monte Sinaí es temible, es horroroso. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Moisés. En cambio ustedes, hermanos de Jamaica, Queens, New York, USA, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión. Denle un aplauso al Rey bendito. Y a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial, y a millares de ángeles, miríadas de ángeles. Miríadas quiere decir 10,000. Si decimos miles son miles, miríadas son 10,000 de ángeles. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces ahora resulta que el monte Sión tiene que ver con Jesús y con el nuevo pacto, y yo tengo que ver con Jesús y con el nuevo pacto, y usted tiene que ver con Jesús y el nuevo pacto. Así que nosotros nos acercamos al monte Sión y no al monte Sinaí. Nosotros nos acercamos al monte de donde procede la bendición y no al monte de donde procede la maldición. Entonces ahora, volviendo acá al capítulo 22, bueno, el Cordero estaba en el monte Sión, no en el monte Sinaí. El Cordero estaba en el monte Sión, no en el monte Sinaí. Yo necesito su auxilio. ¿Se recuerda que Cristo va a venir en su segunda venida? ¿Se recuerda a qué monte va a venir? ¿Ah? Yo recuerdo que va a venir a un monte como el Sinaí, y que va a venir del monte Sión. Así dice la Biblia. ¿No me lo cree? Se lo voy a leer. Siempre voy a hacer uso de esos hermanos y hermanas. Y el libertador vendrá de Sión. Bueno, le gané a la hermana hoy. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá ¿de dónde? Y apartará la impiedad de Jacob. Ahora quiero parar aquí un ratito. Vendrá de Sión, eso es lo que dice ahí. Pero ¿a dónde va a llegar? A ver. Piense, puro Jimmy Neutron, piense. A Israel. Él lo salvó. Porque es que ahí dice: vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Entonces en la segunda venida el Señor regresa a Jacob. Jacob es Israel. Después de la segunda parte de la gran tribulación, les cae. Pero ¿de dónde viene?
de Sión. ¿Y qué es Sión? La iglesia. Cuando el Señor venga de regreso, primero pasa por Sión, nosotros. Y después regresa a Jacob, Israel, el monte Sinaí. Ay, Sión, el lugar de alabanza, el lugar de adoración. Bueno, yo estaba sobre el monte Sión. Tengo que seguir avanzando. Voy por el verso 1. Y el capítulo 14 tiene un montón de versículos. Y con él 144,000. En gematría bíblica, 144,000 significa 12 por 12,000. Y 12 es un número que significa perfección gubernamental. Es decir, que estos tienen un número 1, doctrina apostólica, y se han sometido al gobierno de Dios. Conocen a Jesús no como Señor, perdón, no como Salvador y Maestro solamente, sino que lo conocen como Señor también. Se rindieron. Ahora miremos, eso lo dije así rapidito porque de veras me quedan solo 5 minutos y ya lo dejo en paz. Tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Entonces a usted lo tienen que sellar. Si lo sellan, no lo marcan. Si lo marcan, no lo sellan. Dios sella, el diablo marca. Dios sella, el diablo marca. Por eso es que hay algunas personas que el diablo les ha querido quitar su felicidad marcándolos desde niños. Entonces, para quitar esa marca se le tiene que poner el sello de Dios y se quita esa marca. Dios sella, el diablo marca. Bueno, ahí también tendríamos que explicar mucho, pero no queda tiempo y tenemos que circunscribirnos acá. Entonces viene y estos tienen el sello, ¡pam!, de Dios en su frente. Si nos vamos al capítulo 7, dice: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, le hemos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Aquí me da otra cosa. ¿A quiénes van a sellar? ¿Y quiénes son los siervos? ¿Quiénes son los siervos? Pues los que sirven. No son los pastores solamente, no son los apóstoles o los evangelistas. Siervo es siervo. Siervo es el que limpia la carpeta, dicen ustedes, ¿verdad? La alfombra. Siervo es el que limpia los baños. Siervo es el que cuida los carros y los parquea. ¿O no es siervo? Claro que hay siervos del altar y siervos de las mesas, pero aquí no especifica eso. Aquí dice que le van a poner un sello a los que sirven. A los que sirven. A los que sirven. Usted mira, incluso usted mira a sus hijos allá arriba. Yo vi, porque desde allá arriba me lo estaba controlando, y vi unos muchachitos pequeñitos ahí con la trompeta, casi se tienen que arquear para que no se les caiga. Son siervos. Si quieres, siervitos, pero siervos. Entonces, yo no creo que en la iglesia haya gente que solo llegue a calentar banca. Tienen que servir. Pero para servir también tienen que tener algún estatus espiritual. Y por eso se tienen que poner las pilas. Llegó, se comprometió con el Señor Jesús, entonces ahora va a servir, va a tener que dejar muchas cosas. Va a tener que dejar muchas chaquirrias espirituales. Chaquirria es una palabra hebrea que viene del numeral 4832. No, chaquirria, ¿eh? ¿Sí sabe que es una chaquirria o no? No, es algo así. ¿Ah?
Es algo así como una costra. Ok. Se va a tener que despojar de eso y a servirle al Señor. ¿Cuántos le sirven al Señor de los que están acá? Son ustedes entonces candidatos a que le pongan un sello en la frente y sean parte de los 144,000. Repito, un sello. El sello de Dios, no la marca. Esto coincide con esto. Ezequiel capítulo 9, verso 4. Y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad. Ay, Dios, me queda un minuto para terminar, pero espéreme un rato. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal, un sello, una tau, dice el original, dice una tau o tab, en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Entonces, cuando nosotros volvemos aquí al versículo que tenían el nombre de él, aquí tenían un sello acá, quiere decir, número uno, que eran siervos. Número dos, que se percataron de lo que estaba sucediendo en la iglesia, no la congregación, en la iglesia a nivel mundial. Y se pusieron a gemir y a lamentarse y a decir: Señor, por favor, no permitas esto ya más. Esto ya no es correcto, Señor. Esto que está sucediendo no puede ser correcto. Ponle un alto a esta situación. Es la gente que está intercediendo y está gimiendo por las cosas que pasan en medio de la ciudad. La iglesia. En la iglesia pasan unas cosas, hermano. Buenas, desde luego. Pero pasan unas cosas tan malas, tan horrorosas, y nadie dice nada. Y los que se atreven a decir algo, los crucifican como que fueran legales. Lo que pasa es que ese es un legalista. A mí me han dicho legalista de vez en cuando. Y hasta cercanos. Pero es que yo les digo, yo aquí solo he visto cosas bonitas, así que si digo algo feo, haga como que no lo dije. Pero cuando nosotros no cortamos un mal desde el principio, dice que me tengo que callar, el reloj me está callando, pero yo no le hago caso a las máquinas. Mire, por ejemplo, si un cáncer se detecta en los primeros meses de su estadio, se lo echan. No tiene oportunidad el pobre cáncer, pero si lo dejan crecer, es temible. Solo un milagro de Dios. Entonces hay males que uno debería de evitar cuando se miran incipientes. Yo le digo a los muchachos allá, por favor, ninguno que vaya a predicar, a dar anuncios, a subirse a la plataforma, a tocar, a cantar, a dirigir, con que suben con un pantalón roto. Si los que están abajo se quieren poner un pantalón roto y llamar pobreza a su vida, eso será problema de ellos. Pero aquí arriba, por favor, no, porque eso es como una rebelión contra lo que ellos llaman el status quo. Por favor, no me van a resultar como que son bohemios subiendo con una boina o un sombrero a tocar y así puros. Puros bohemios, ahí arriba. Todavía haciendo así la cabeza. No lo hagan. Es más, en algún momento hasta me dieron ganas de ponerle toga a los que subían a cantar para que se vieran uniformados. Porque es que un día vi una hermana
que levantó las manos cuando estaba adorando y se le vio el piercing que tenía en el ombligo. Entonces yo digo, ella es libre de hacer lo que se le ronque la gana, pero si va a subir al púlpito, no es libre ya. Ese mal hay que quitarlo de entradita. No es ser legalista, es que hay que poner ciertos parámetros. Si están ahí abajo, tienen libertad de hacer un montón de cosas que pierden cuando suben acá y aceptan un privilegio. Hermano, yo tengo que declinar un montón de privilegios que yo sé que no son malos, los tengo que declinar yo. Porque me conocen, digamos en Guatemala me conocen un cachito más que acá, pero sí me conocen. Yo paso entro a un supermercado y me tratan mal, yo no puedo alegar. No, entonces ¿será que me lo puede cambiar? Porque si alego, siempre va a haber, hermano apóstol, cálmese hombre. Siempre va a haber alguien, siempre. Eso yo lo veo. Como me dijo un hermano una vez que llegó a Guatemala y andaba conmigo y me habían saludado. Entonces me dijo, hermano, usted aquí sí no puede pecar, me dijo. Ni aquí ni en ningún lugar. Le dije, pero desde lo que él me lo dijo en broma, ¿va? Pero digo yo, hay cosas que uno se tiene que cuidar cuando agarra un privilegio, cuando acepta un privilegio. Y como dijimos que le servíamos a Dios, entonces vamos a tener que declinar algunas cosas, ¿verdad? Yo no sé si usted estará de acuerdo, pero mi propósito no es molestar a nadie. ¿Por qué vas a subir con cola de macho? ¿No has leído que la Biblia dice que a la naturaleza misma le enseña al hombre le es deshonra crear cabello, mientras que a la mujer le es honroso crear cabello? Legalista, lo que quiera. Un día me dio un sentir, un pesar, hermano, tremendo pesar, porque yo amo el cuerpo de Cristo, pero dentro del cuerpo de Cristo, quienes se roban, no se roban, quienes toman mi corazón, sobre todo son los niños. Pues su inocencia, su candor, son una belleza. Y entonces yo pongo a los niñitos a que canten y todo, y un día me encuentro con unas muchachitas pequeñitas, y cantaban, pero rapadas casi. Y yo, mamita, ¿qué te pasó? ¿Te pegaron un chicle en el pelo y te lo tuvieron que cortar o qué pasó? No, mi mamá, así nos llamamos a la mamá. Mija, pero ¿por qué usted está haciendo esto con las niñas? Ay, hermano, es que no sé qué, que el calor, que no sé, pero el calor, pero no así, hombre, ya a la flap top casi. No, hermano, pero como es mi decisión porque es mi casa, tienes toda la razón, te pido perdón. Y es la decisión mía porque es la casa del Señor que a mí me tocó dirigir, que no suban así tus hijitas, ¿oíste? Perdóname, mamadita, pero... Y entonces, ahí bajamos. ¿Cómo? A mí me dolió mucho. Y me imagino que a la hermana también. No se fue a la iglesia, gracias a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Le creció el pelo a las niñas. No sé si le puso extensiones o qué onda, pero ya eso me la vi. ¡Hala, qué lindo! Dije, oh, tan preciosas. Pero no es legalismo. Es que cuando uno sirve, tiene que declinar y morir a muchas cosas. Ay, Dios mío. Voy por el verso. ¿Qué verso voy? El 1. Señor me ayude. Ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Hay que gemir por lo que está pasando en la iglesia, hermano.
Mire, la iglesia, y como ahora se publicitan en las redes sociales, uno se da cuenta de todo lo que pasa. Y cuando uno se da cuenta, dice uno, Dios mío, pero ¿y este marciano de dónde salió? Y ¿sabe qué es lo peor? Que los jóvenes lo miran y dicen, entonces como dice que es cristiano, aquí sí se vale, mire pastor, ¿y por qué él sí y nosotros aquí no? ¿Nosotros somos legalistas o qué? ¿Cómo he tenido que batallar con eso? Y bueno, he pagado el precio también, hermano, no va a creer. He perdido amistades. Cuando me empecé a oponer a los conciertos, ahí perdí como el 20% de mis amigos salmistas. ¿Por qué no estoy de acuerdo con los conciertos? ¿Por qué un concierto? Si se supone que lo que hacemos es alabar a Dios, ¿y por qué cobrarlo? ¿O por qué nosotros los predicadores vamos a hacer una conferencia pagada? Si no dice la Biblia que lo que dimos, lo que recibimos, perdón, de gracia, lo tenemos que dar de gracia, pues. Sí, hay pastores que dicen, y vamos a ver, ¿cómo quiere el mensaje? Le dice, ¿quiere el mensaje con ministración o sin ministración? ¿Con grito o sin grito? Echando fuera demonios cuesta más. Le prometo que con esto termino, con este tópico. Apocalipsis 14:2. Y por lo menos paso al versículo 2. Y oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Entonces, además de todas las señales que le puse de las primicias de Dios, que son estos 144,000, tienen esta más, tienen cántico nuevo. Pero ese cántico nuevo nadie lo puede aprender. Según dice ahí, nadie lo puede aprender. Y según dice el verso 2, es como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era una voz que oí, era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Entonces, si algo deberíamos de aprender nosotros, los 144,000, las primicias de Dios y del Cordero, es a tener cántico nuevo en nuestro corazón y que salga a nuestra boca. Yo allá les digo a los hermanos salmistas, a los músicos, les digo, hermanos, que Dios me los bendiga y que Dios bendiga a los músicos de veras, hermano. Pero les digo, pero miren, cuando venga el cántico nuevo, dejen de sonar la batería. Y los instrumentos se deberían de quedar para que el murmullo de todas las voces que se están levantando sea el cántico nuevo. Porque lo que pasa es que ellos suplen, y muchos hermanos dicen, como hay bulla, no se dan cuenta, ¿va? Pero no se trata si se dan cuenta o no. Se trata de que delicioso es cuando uno alaba a Dios así, en un cántico nuevo. Fíjense que la primera vez que yo llegué a la iglesia en donde reconcilié con el Señor, una de las cosas que me impactó fue el cántico nuevo. Me recuerdo que estaban cantando, ni me acuerdo que estaban cantando, póngale que estaban cantando, me ha tocado, sí me ha tocado. Y yo estaba impresionado. Y ahora sé que el Salvador salva, sana y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Póngale que esa
a lo que estaban cantando y de repente el que está dirigiendo termina de cantar y dice, aleluya. Y yo no oí ningún címbalo, ni ninguna guitarra, ni trompeta, ni shofar, ni percusión. Lo que oí fue a todo el pueblo responderle, aleluya, aleluya. Y todo empezó, hermano, eran no sé cuánta gente era, pero eran bastantes. Y eso me impactó a mí. Me impactó. No era, la alabanza no es para impactar al hombre, pero de todo modo me impactó. Hagamos una prueba. Y canta conmigo. Solo diga aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Te bendecimos. Se oye lindo. Yo no sé si usted lo oyó lindo, pero yo sí lo oigo lindo. Aleluya. Y claro, ese cántico nuevo empieza así, ¿sí? Como cuando uno empieza. Lo primero que uno dice cuando empieza a hablar es papá. No es mamá, sino que papá. Se pelean todos. No, lo primero que dijo es mamá. No, dijo papá. Tengo el versículo bíblico. ¿Quieren el versículo bíblico? Claro. En arameo, para decir padre se dice ab, y también en hebreo, ab. Y es lo primero que el niño dice, ab. Y por eso es abba. Es lo primero que dice el niño. Y por eso dice que nos han dado un espíritu de adopción por medio del cual clamamos, abba, Padre. Pero no se me pongan celosas las hermanitas. También dice, mam. Mi mamá me ama. Mi mamá me ama, mi mamá me mima. Yo amo a mi mamá. Bueno, está bien. Entonces, cuando uno empieza como niño, empieza mam, a balbucear. Pero cuando va aprendiendo, ya el cántico no es así. Ya empieza a introducir otros elementos que uno ha conseguido en la misma palabra de Dios. Eres la estrella resplandeciente de la mañana, el alfa y la omega, el principio y el fin. A ti entrego mis coronas, Señor, y todos mis logros son tuyos. Y ya entonces la gente, ¿quién la calla? Y como todos están cantando, nadie se da cuenta de lo que está diciendo el otro. Es un cántico nuevo que nadie puede aprender porque se tiene que vivir. Denle un aplauso al Rey bendito. Aleluya. Gloria a Dios. Qué rico. Pero es que en la multitud, cuando se oye eso, ay, hermano, es impresionante. Es impresionante. Y los hermanos quieren empezar a profetizar y hay que pararlos. Tranquilo, ahorita todavía estamos adorando, ya te vamos a dar un tiempecito, se deja disfrutar. Y a veces solo así. Te amo, Señor, más que a mi vida, Señor. Y empieza un el hiperespacio. Eso lo tenemos que ir normando. Yo tuve que comprar mis audífonos Bose, porque hay algunas iglesias aquí, pues gracias a Dios tienen expertos en sonido. Pero hay algunas iglesias en donde se los voy a enseñar. Vendo también. Siempre lo cargo, mire. Mis audífonos Bose. Hay que cargarlos. Este viaje se me olvidó el cargador.
pero todavía tienen carga, entonces me los pongo así. Y no le oigo nada. ¿Sabe por qué lo hago? Porque en algunas iglesias es una bulla que meten, que no es alabanza. Y tal vez cuando están en lo más sublime de la adoración, una señora se pone por ahí. Que si es tiempo de adorar. Y ella. Y peor si está atrás de uno. Dice uno, no, hombre. Vendo. Son buenísimos y cuando viajo también. Sobre todo cuando me tocan compañeros de fila que platican mucho, me los pongo. Y si me hacen, no comprende, les digo, no comprende. Padre, ayúdame, por favor, ten misericordia de mí, porque a veces me salgo. Vamos a orar. Yo espero que usted anhele ser de los 144,000. Yo sí quiero serlo y le pido a Dios de su gracia y su misericordia. Estoy confiando en Él. Estoy confiando en Él. Mi pastor cada vez que iba a predicar ese canto cantaba antes de orar. Estoy confiado. Y decía, ¿por qué el pastor en ese tiempo no le decíamos apóstol? ¿Por qué será que siempre canta eso? Hasta que me tocó predicar me di cuenta. Porque uno tiene que confiar en el Señor para poder. Señor, te damos gracias por este día tan hermoso, este fin de semana tan precioso, Señor, en el cual tus siervos y tus siervas, tus hijos y tus hijas se han derramado como una ofrenda de libación delante de ti, amándote, derramando lágrimas, riendo delante de ti, Señor, siendo ministrados por ti. Ahora, Señor, esta palabra que hemos traído, yo te suplico en el nombre de Jesús que tengas piedad y que sea tu Espíritu Santo el que haga que sea plasmada en nosotros y que se meta de tal manera que nos selle, que nos selle. Ay, sí, Señor, que nos selle nuestro espíritu y nos ponga a nosotros, Señor, un pensamiento únicamente, y es el amarte más cada día, y como enamorados llegar a ser verdaderamente como estos 144,000 en los cuales no se halló engaño en su boca y fueron sin mancha. Por favor, concédeme ser de las primicias y concédeme, Señor, que mi familia sea como primicias para ti. Y concédeme que aquellas congregaciones que has puesto, Señor, bajo nuestra ministración apostólica, alcancen este anhelo y deseo de ser hechos tus primicias. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nos exponemos delante de ti con todo nuestro corazón. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey. Ese himno así rapidito.